Y lo primero entonces que vamos a comentar es, digamos, el tema del aula, ¿sí? Para entrar al aula, ¿no es cierto? Lo que nos explicaban a nosotros es que tienen que entrar usando su nombre de usuario. En este caso es el root sin puntos con guión y el dígito verificador. Y la contraseña son los 4 primeros dígitos del root, ¿ya? Obviamente que sin punto. Eso lo vamos a practicar un ratito más porque, como mencionaba, vamos a responder una pregunta. Yo ya ingresé una pregunta en el aula. Vamos a empezar a hacer experimentos ahí con el aula para, para ver cómo nos resulta eso, ¿ya? También tengo que comentar de que como ya ahora vamos a tener el aula, yo no voy a seguir poniendo el material en el Classroom. El Classroom lo vamos a dejar ahí, pobrecito, todo muerto. Y vamos a trabajar en el aula, ¿sí? Solamente en el aula. Eso entonces es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Em, como día... espérate que tengo un comentario en el chat. Voy al chat. Em, ¿El aula envía notificaciones al correo? Pregunta. No, no. En el sentido de que si yo ingreso cosas al aula, no les va a notificar. Más bien, cuando yo les envío un mensaje, y eso sería una buena idea que yo lo hiciera, ¿cierto? Y que yo les mando un aviso y les diga, subí el material de la clase de hoy, o subí el material de la próxima semana. Usualmente yo estoy subiendo el material con una semana de anticipación. Em, en este caso, en realidad lo hice con menos tiempo. Yo usualmente el día viernes, espérame, tengo ahí el chat. Sí, yo usualmente el día viernes lo que hago justamente es que dejo todo listo para la semana siguiente para que tengan ustedes tiempo de ver los videos, de los ejercicios que están resueltos, los puedan ver, ¿cierto? Eso, usualmente lo hago así. Ahora, en este contexto, ¿cierto? De estas semanas, digamos que todavía no empezamos con el aula, yo me demoré. Me demoré porque tenía que poner todas las otras cosas antes, pues así que me demoré más que 8. Pero ahora ya, mañana, por ejemplo, yo voy a mandar una vez que termine de subir el material, les voy a mandar un aviso diciéndoles ya está todo lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿No? Em, eso. Bien. Eh, pero, y como dije, vamos en un ratito más, vamos a entrar en... Oye, anda una mosca por aquí, parece. Entonces, hoy día, como mencionaba, el tema nuestro voy a compartir el PDF que tengo, es expresiones algebraicas, ¿ya? Vamos a trabajar con expresiones algebraicas. Hoy día, sí, vamos a hablar algunas cosas sobre productos notables también. Y finalmente con la valorización de expresiones algebraicas, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios acá en clase, algunos bien simples, y también vamos a hacer un trabajo grupal. Me interesa mucho el tema del trabajo grupal porque vamos a dividir el aula y espérame que voy a ir al chat, que me está comentando algo. Dice, ¿cómo hay que meterse a la cosa del aula? No escuché, porfa. No te preocupes porque lo vamos a hacer, se los voy a mostrar yo enseguida, ¿no? Así que ahí vamos, en este momento yo lo comenté nada más cómo se entra, pero en un ratito más lo vamos a hacer juntos, ¿no? Entonces, tenemos los temas, pero entremos primero podríamos hacerlo al tiro, vamos al tiro mejor, ya, vamos a ir al tiro. Sí, para qué demorarnos tanto? Voy a ir, tengo que voy a compartir con ustedes Chrome, ¿ya? Yo ahí estaba buscando un mensajito. Entonces ahora voy a ir y escribo aula.usm.cl, ¿sí? Ese es el nombre de la plataforma sin el www, ¿sí? Es aula.usm.cl. Entro. Aquí hay un cuadro donde dice usuarios registrados y hay que escribir la cuenta. En el caso mío, ¿cierto? Como yo soy ya usuario USM, ¿cierto? Tengo mi correo USM,
yo uso mi verónica.briceno y mi clave, ¿sí? En el caso de ustedes, lo que tienen que escribir es su root sin puntos, es su root sin puntos, pero, espérame que ahora ya me acordé, se me olvidó que lo que era, espérame, que lo tenía anotado por acá, es el root sin puntos, con guión y el dígito verificador. Y como contraseña tienen que escribir los 4 primeros dígitos del root, ¿no? Eso era. Entonces, ahí van a poder entrar, ¿sí? Le voy a pinchar entrar y entramos al aula, ¿sí? Como yo tengo hartos cursos, ustedes están viendo aquí, yo tengo todo, de hecho esta cuestión tiene como una memoria de elefante. Yo tengo aquí cursos hasta del 2019 dando vueltas por aquí todavía. Aquí está el propedéutico. En el caso de ustedes van a tener uno solo, que es el de propedéutico. Pero se hace en el ingreso de administradores. Mira, es que dice, voy de nuevo. Espérame, Tenemos que clicar esa parte antes de ingresar los datos, porque si no, no nos deja. espérame, voy a salir de aquí. Espérame, voy a salir del aula. Dice acá, usuarios registrados. ¿Sí? Es ahí donde tienen que ingresar, pum. Sí, pero abajo tenemos que clicar donde dice ingreso administrador. Ah, Después se cambia a ingreso general, creo, algo así decía. ya, voy a pinchar eso, usuarios registrados, pinché eso, entrar como invitado, ¿no? Hola, No profe, sé. ¿cómo está? No. Hola, Me vengo recién uniendo. Quería saber si sí. han hablado algo. Hola, no, estaba tratando de mostrar cómo se ingresa el ingreso al aula, ¿sí? Yo siempre entro Ya. cuando dice usuarios registrados, pero aquí me están diciendo que tengo que poner, que ustedes tienen que poner otra cosa, que se hace en el ingreso de administradores. Tal vez no, Ahí, tal Llegamos a vez ese porque punto y yo nosotros voy no a hemos apretar hecho. acceder. Me están hablando todo al mismo tiempo y no caché. Ingreso, ahí hay que apretar. Bueno, tuvimos que apretar todos porque la otra nos decía que no existía como el usuario. ya. Y para los que Entonces, no cachan, hay una aplicación que es como que uno pone en la página y te queda como aplicación el aula. Sí, Model se llama. Sí, eso se es llama el aplicación. módulo. em, aquí hay una persona que no ha podido entrar, Martín. Parece que el único que no lo deja entrar. Profe, es que yo creo que porque usted tiene integral la plataforma de Verónica Briceño, Claro, Briceño, no tiene que entrar como administrador, pero sí, nosotros sí. claro. Bueno, la cosa es que ahí voy a entrar yo, entré ya, voy a entrar de nuevo. em, sí, yo puse el ingreso como yo siempre entro, entonces ustedes parece que tienen otra cosa como entrar. Yo entro entonces y después tengo, en el caso de ustedes van a tener solo un curso, que es el propedéutico 2020, y acá entonces voy a entrar el chat aquí, voy a cambiar acá esto, tengo que cambiar porque quiero cambiar, voy a cambiar mi rol a estudiante, ¿sí? Para que ustedes lo vean tal cual como se va a ver. Tienen entonces un general, ¿sí? Donde ahí seguramente que vamos a mandar avisos que son del ámbito general del propedéutico. Está la pestaña para física, ¿cierto? Ahí tiene ya ingresada la profe información general, módulo 1, 2 y 3. Gestión personal, ¿cierto? Que está la Coti con su pestañita. Y matemática. En matemática yo puse un bienvenidos, ¿sí? Un cronograma, el mismo que ya les había mandado, los avisos y noticias matemáticas, y eso se los voy a mandar entonces cuando tenga algún aviso. Hice ya una pestañita que se llama evaluaciones, porque cuando tengamos certamen, en esa pestaña voy a poner el certamen, ¿no? Pero vamos a ver entonces ahora lo que escribí en la pestaña de matemática, ¿sí? En la pestaña de matemática puse los apuntes, voy a poner siempre los apuntes y videos en relación a esto. Pero además ahora se me está ocurriendo que voy a ir poniendo algunas preguntas, ¿ya? Acá entonces ya tengo un tema, ¿sí? Esto se llama números reales y operatorias, que ya lo vimos, ¿cierto? Después viene potencias y raíces. Para cada uno de esos temas entonces tengo los videos en relación y los PDF, ¿sí? Aquí me faltó poner el de la clase
Aquí me falta poner algo, parece. Sí, el de la PPT del potencias y raíces. Eso me falta. Y hoy día, entonces, como estamos trabajando con expresiones algebraicas, tenemos esto. Aquí entonces hay una pregunta, ¿ya? Yo les voy a pedir entonces ahora que nos tomemos unos minutos y que vamos a esta que dice productos notables, ¿sí? Y ustedes respondan esta pregunta, que es bien simple, que dice, ¿sabe de memoria algún producto notable? ¿Cuál? Y yo puse varias alternativas. Cuadrado de binomio, suma por diferencia, cubo de binomio, suma de cubos, diferencia de cubos, ¿sí? Y después tienen que pinchar donde dice guardar mi elección, ¿sí? Así que les voy a pedir que ingresen de inmediato al aula para que respondan eso, ¿sí? En este caso, le puse, podrán ver los resultados de forma anónima una vez que respondan. Entonces, en este caso, ustedes van a poder ver los resultados también de sus compañeros. Pueden pinchar más de una, ¿sí? En teoría, pueden pinchar más de una. A ver, yo voy a responder también. Las voy a pinchar todas, me las sé todas me las sé. Y voy a poner guardar mi elección. Su elección ha sido guardada, ¿sí? Y ahí entonces estamos viendo este momento, más o menos, ya hay varios que han contestado. ¿Quiénes se saben de memoria el cuadrado? La cantidad de personas que se saben el cuadrado de binomio, suma por diferencia, cubo de binomio, y así sucesivamente. Así es que la idea es que en este momento contesten eso, ¿no? Si hay alguien que tiene problemas para entrar al aula, me manda un mensajito por el chat o me dice así, bla, 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 y lo... Ya cacharon que yo no tengo mucha idea de cómo funciona en el ámbito administrativo del aula, ¿cierto? Porque yo entro como profe nomás, pues, entonces no tengo mucha idea de... Pero lo importante es que no... ya, sí, Martín no me deja ingresar, el día martes no tuve problema. Pregunta, Martín, y el martes no tuviste ningún problema para ingresar, pero hoy día sí. Hay un link que compartieron acá. El Sebastián compartió un link y prueba si puedes entrar con ese link. ¿Viste? Ahí. Ese link. Prueba con ese link, Martín. Es re importante que estemos todos ya manejándonos con esto, porque como comentaba yo hace un rato, la idea es que el certamen lo vamos a hacer así, ¿sí? Por eso Como ya no... profe, por medio de las preguntas. Sí. Vamos, después, pero va a ser de alternativa, una prueba de alternativa, donde ustedes van a tener que entrar al aula, van a tener un periodo de tiempo, ¿cierto?, para resolver el certamen, y van a hacer 4 o 5 preguntas y las van a contestar. De hecho, yo estaba pensando para la próxima semana hacer un ensayo, ¿sí? Usualmente, ¿cierto?, lo llamamos precertamen esto, y la idea es hacer una cosa así similar para que ustedes se familiaricen con el aula, ¿no? Obviamente que ese precertamen sería sin nota, ¿sí? Pero para que, digamos, ya el día del certamen no estén, digamos, con la preocupación de cómo se entra al aula y dónde está el certamen y qué sé yo, ¿sí? Eso. Voy a seguir viendo entonces ahora cómo vamos con el aula. Voy a refrescar, a ver si se aumenta. Tengo comentarios en el chat. Ahora sí, qué bueno, me alegro mucho. Ah, que como que no tenemos clase la próxima semana. Ah, la próxima semana son vacaciones de invierno, pues. Estoy puro tonteando. ¿Sí o no? Sí, pues, pero me deja beber porque yo de repente como que me, me, se me olvida. Pero voy a revisar el cronograma porque
Eh, sí, perdón. A ver, estoy abriendo el cronograma, pero mientras tanto tenemos 35 personas que conocen el cuadrado del binomio, 27 personas que se saben de memoria suma por diferencia. Sí, es que espérame, después voy a comentar eso. 35 personas en cuadrado del binomio, 27 personas suma por diferencia, cubo del binomio 20 personas, eh, suma de cubos 9, la suma de cubos y justamente la diferencia de cubos son, diría yo, los menos conocidos, ¿sí? Eso, en cambio, cuadrado del binomio es el requete contra conocido. Y ahora estoy mirando justamente el cronograma. La Paula dice que no le sale, perdón, que no le sale para responder la pregunta, pero sí puede ingresar. Mira, voy a, voy a retroceder donde está esta cuestión. Para mostrarlo. Estoy compartiendo, creo que estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo el Chrome. Entonces, es en la pestaña donde dice matemática, tararán, y te vas para abajo y sale un signo de interrogación y dice productos notables. Ahí estamos. ¿Tampoco le aparece? Ah, no, solamente es la pregunta. ¿Te lo sabes? ¿Cuáles te lo sabes de memoria? Y puedes pinchar varias alternativas. Y cuando entras acá, te fijas, pinchas ahí donde dice, pero pueden entrar aquí donde está la pregunta, porque aquí hay 2 o 3 personas, creo que me están comentando. Eh, déjame leerlo bien. Dice, es Diego Catalina, creo que son. Ya, ahí sí, ya. Ahí dice la... Oh, mis perros. Claro, porque hay una pestañita que dice evaluaciones, pero ahí todavía no pongo nada porque ahí van a ir los certámenes, ¿sí? Esto se me ocurrió ahora, entonces lo puse acá. Me pareció más conveniente ponerlo dentro del contexto de producto notable, porque es una preguntita chiquitita, nada más. Y obviamente no tiene un contexto de nota, ¿sí? Que es el tema, creo yo, que es importante que separemos alguna pregunta que de repente se me puede ocurrir como de travesura, ¿cierto? De preguntarles a ustedes, como para hacerlo un poco más participativo esta cosa, em, pero que no tiene un contexto de nota, ¿sí? Ya, pues entonces estaba mirando el cronograma y en efecto, pum, la próxima semana tenemos vacaciones. Entonces, lo que yo les voy a... y después viene el día jueves 23 de julio, que es la actividad grupal. Entonces, en realidad, mi idea es que yo les voy a mandar, hoy día vamos a empezar en un ratito más, vamos a hacer un trabajo de grupo muy chiquitito, y la idea es que voy a, esa misma cosa que hice en la clase pasada, que se rompe el aula, ¿sí? Eso vamos a separarnos en grupos, y esos grupos que vamos a hacer una cosa bien chiquitita hoy día, esos mismos grupos van a hacer un trabajo grupal. Y ese trabajo se los voy a mandar yo, se los voy a subir, de hecho, a la misma aula, ¿no? Entonces, el día 23 de julio, que es la actividad grupal, ¿cierto? Ahí va a ser en realidad el día que ustedes van a tener que entregar el trabajo grupal y el trabajo de ahora no, el trabajo que vamos a hacer ahora en un ratito más no lleva nota, ¿sí? La actividad grupal sí. Y el próximo, y el día jueves 23 entonces, ahí sí que vamos a hacer este precertamen, como mencionaba yo, con la misma lógica de las alternativas, ¿cierto? Y cómo va a ser el certamen. Y el jueves 30 de julio, ahí tenemos el certamen. ¿Ya? Eso. Entonces, ya, voy a pinchar de nuevo donde dice producto notable para que hagamos una última revisión. ¿Sí? Listo. Entonces terminamos. Mira, diferencias de cubo y suma de cubo tuvieron 11 votos. Cubo del binomio 23, suma por diferencia 35 y el cuadrado del binomio 42. Muy bien. Entonces ahora voy a volver al PDF. Justamente uno de los temas importantes que nosotros vamos a comentar hoy día
es esto, ¿cierto?, de las expresiones algebraicas y dentro de eso, producto notable, ¿ya? Las expresiones no algebraicas, ¿cierto?, nos permiten a nosotros trabajar, modelar situaciones a través de incógnitas. El primer paso, ¿cierto?, para justamente lo que se conoce como la modelación matemática. Vamos a tener entonces letras que van a representar números, ¿cierto? Estas pueden ser incógnitas, a veces incluso pueden ser alguna constante, ¿cierto? Hay muy conocida el número pi. Pi es de hecho una letra griega. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Tengo también una constante, que usamos una letra para denotarla. Y así otras más. Entonces, estas, como decía, expresiones, usamos estas letras, ¿cierto? Para combinarlas, ¿cierto? Junto con algunos números, usando las operatorias, suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces, y a esto lo llevamos entonces a expresiones algebraicas. Por ejemplo, cuando digo 2x más 3 partido por a, ¿sí? Y vamos a usar las mismas propiedades que vimos en la unidad pasada, ¿cierto? En los temas, en las clases pasadas, en relación a la operatoria. Obviamente que aquí, por ejemplo, mira, voy a plantear al tiro de inmediato un ejemplo. Cuando yo tengo, en este ejemplo 1, digo, realiza la operación indicada y simplifica al máximo, si yo tengo 1 dividido en b menos b partido por a, o b dividido en a, ¿cierto? Ya no tengo cómo decir, oye, es que voy a buscar el mínimo común múltiplo entre el a y el b, porque justamente el A y el B son números, ¿sí? Así que no sé cómo, no puedo buscarlo. Y lo que vamos a tener que hacer, ¿cierto?, es hacer la operación eh, en forma, diría yo, directa. O sea, voy a tener que eh, multiplicar los denominadores y en el numerador voy a escribir, en este caso, la resta de la multiplicación cruzada. ¿Sí? Eso entonces es lo que vamos a hacer. ¿Se fijan? Voy a escribir 1 partido por b menos b partido por a y digo entonces que eso es igual a división. En el denominador escribo a por b, porque es la multiplicación de los denominadores. Y en el numerador multiplico el cruzado. 1 por a es a menos, para hacia el otro lado la multiplicación cruzada, b por b, b cuadrado. Entonces en el numerador tengo a menos b cuadrado y en el denominador a por b. ¿No? Eso es entonces esta, esta idea, ¿cierto?, del operatorio. Lo vamos a hacer entonces de la misma forma que lo hacíamos antes. ¿Estamos? Ese era bien simple el ejemplo, ahora vamos a hacer uno un poco más complejo, ¿no? Vamos a darnos unos minutos así en este. El primero lo hice así como yo muy rápido porque en realidad creo yo que era bien simple. Ya. Entonces ahora entonces voy a leer el problema, esperamos unos minutos, si alguien tiene algún comentario, pregunta, consulta, lo analizamos de inmediato. Entonces fíjense que aquí voy a tener fracción, en el numerador tengo a cuadrado b. Usualmente el signo, el punto, ¿cierto?, de la multiplicación no lo escribimos, pero eso quiere decir que está ahí. A cuadrado b quiere decir a cuadrado por b, dividido en 5, menos 2ab cuadrado dividido en 3, menos 6. Fíjense que el 6 está como fuera de la fracción, pero en realidad igual multiplica la fracción. Es decir, que igual es parte de la fracción. 6a cuadrado b dividido en 5, más 3ab cuadrado dividido en 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora si yo quiero eso agruparlo en una sola fracción? Sacar el mínimo como múltiplo, porque Ahora los de sí, abajo son números naturales. claro, ahora sí debo encontrar el mínimo común múltiplo. Me explico la diferencia entre el primer ejemplo y el segundo. En el primer ejemplo tenía A y B. No puedo encontrar ese mínimo común múltiplo, pero acá sí, tengo 5, 3 y 2. Entonces tengo que buscar el mínimo común múltiplo. Yo ya lo tengo hecho en la hojita, así que vamos a esperar un ratito a ver si ustedes lo hagan ustedes en su cuaderno em, y esperamos. Profe,
Dígame. ¿No podría explicar de nuevo ese Ya. ejemplo que no entendí mucho, la verdad? Ya, mira. En este ejemplo, em, tengo varias fracciones, ¿sí? Y la característica es que en el numerador siempre aparecen letras. En la primera fracción dice a cuadrado b, pero en el denominador aparecen números, en este caso 5. Entonces tengo a cuadrado b partido por 5, menos. La otra fracción dice 2ab cuadrado partido en 3. La tercera fracción dice menos 6 a cuadrado b dividido en 5. Y la cuarta es más 3ab cuadrado partido en 2. Entonces, en este caso, yo tengo estas 4 fracciones y en su denominador tengo en los números 2, 3 y 5. El 5 se repite, pero igual es 5. Entonces, lo que tengo que hacer para resolver esto es encontrar el mínimo común múltiplo entre el 2, el 3 y el 5. ¿Sí? Y eso es 30, en realidad. Entre el 2, 3 y el 5, el mínimo común múltiplo es 30. Entonces voy a tener que hacer la suma y resta de estas 4 fracciones, ¿cierto? Con un denominador común que va a ser el 30. ¿Sí? Entonces por eso uno después, en el paso siguiente, ¿cierto? Yo voy a escribir todas las fracciones con el denominador 30 y después voy a ir diciendo, ok, tengo la primera fracción que es a cuadrado b dividido en 5. Entonces digo, ya, ese 5. 6 por 5 es 30. Entonces en el numerador multiplico por 6. ¿Sí? En la segunda tengo menos 2ab cuadrado partido en 3. Entonces me fijo en el denominador. 2 por cuánto me da 30. 10, ¿cierto? 3 por 10 es 30. Entonces el 10 lo multiplico en el numerador. 2 por 10, 20. Y el ab cuadrado lo escribo así nomás. Ab cuadrado. Y así Ujú. sucesivamente. ¿Me explico mejor ahí o no? Sí, Ya. sí, sí. Voy a ver si puedo Ya. hacer así el otro. Vale, profe. De nada. Ya, entonces, Pero un poquito, profe. sí. Tengo un comentario en el chat. Pregunta entonces, ¿puedo simplificar los números si se multiplican con letras? Esa es una pregunta bien interesante, fíjate, porque cuando hablamos de simplificación, yo siempre puedo simplificar cuando están multiplicándose, ¿sí? Me refiero a lo siguiente. No sé si te entendí bien la pregunta, pero lo voy a comentar con un ejemplo. Mira, supongamos que yo tenga, vamos a salir del ejemplo que estábamos viendo acá. Supongamos que yo tenga, no sé, una fracción. Entonces en el numerador tengo a por b cuadrado, no sé, por 5 partido por 10. ¿Sí? Claro, aquí yo puedo simplificar el número que está en el numerador con el número que está en el denominador. ¿Sí? Entonces digo, va a ser a b cuadrado partido por 2. ¿Sí? Eso se puede hacer. Noten la diferencia con lo que voy a decir a continuación. Si yo tengo a por b cuadrado más 5 dividido en 10, aquí no puedo hacer una simplificación. ¿Sí? Porque el numerador, en realidad, ese más 5, ¿cierto? No se puede simplificar con el 10.
La simplificación solo ocurre cuando todo el numerador y todo el denominador está en términos de producto. ¿Sí? No sé si eso no sé si era como algo así lo que preguntaba. Ahora, obviamente que si tuviera otra expresión, sí, eso. Si tuviese otra expresión donde tengo letras en el denominador, también las puedo simplificar con las del numerador. ¿Sí? Eso. Perdón. Ya. Entonces, Profe me dio algo, pero no sé si estará bien con lo último que dijo. sí, lo vamos a revisar al tiro. ¿Ya? Vamos entonces a... voy a avanzar con la otra hojita. ¿Ya? Y para que lo vamos viendo. Ya. Entonces, lo que yo hice fue, tomé mínimo común múltiplo entre el 3, 5 y el 2 igual a 30. Entonces, escribo solo una fracción. En el denominador voy a escribir 30. Entonces, como estaba comentando recién, en la primera fracción el denominador es 6. Entonces yo digo, ya, 6 por cuánto me da 30. Perdón, no que dije la respuesta al tiro. Tengo 5 en el denominador, entonces digo 5 por cuánto me da 30. Es 6. Entonces, por eso en el numerador voy a escribir 6 por la expresión que está en el numerador, que en este caso es a cuadrado b. Menos. ¿Por qué escribo un menos? Porque la siguiente fracción tiene un menos. En la siguiente fracción el denominador es 3. Entonces yo digo 3 por cuánto me da 30. 10. Entonces, el numerador ahora lo multiplico por 10. Y por eso escribo, te fijas, 2ab cuadrado por 10 es 20ab cuadrado. ¿Sí? Después escribo menos. Y ahí en la tercera fracción mi denominador es 5. Entonces ahora digo 6 por 5 es 30, por tanto el numerador lo multiplico por 6. Entonces voy a tener 6 por a cuadrado por b por 6, o sea, eso es 36 a cuadrado b. Más, en la última fracción tengo en el denominador un 2. Por tanto digo 2 por 15 me da 30. Así es que en el numerador, que es 3ab cuadrado, lo multiplico por 15. 15 por 3, ¿cierto? Son 45. Entonces me queda 45ab cuadrado. Ahora entonces, algo muy clásico es que yo tengo que observar si aquí los términos los puedo agrupar. Obviamente que a cuadrado por b no es lo mismo que a por b cuadrado. Entonces voy a leer los términos que tengo que me quedaron finalmente en el numerador. Me queda 6a cuadrado b menos 20ab cuadrado menos 36 a cuadrado b más 45ab cuadrado. Entonces yo ahí empiezo a observar, mira, en el numerador tengo un 6a cuadrado y en el tercer término tengo menos 36 a cuadrado b. Esos términos los puedo restar. ¿Sí? Ese 6 a cuadrado b menos 36 a cuadrado b me va a dar menos 30 a cuadrado b. Los otros dos, que son el menos 20 a b cuadrado, lo puedo sumar con el 45ab cuadrado y ahí me va a dar entonces 25ab cuadrado. Si fijan, esto es la misma idea que comentábamos, creo, la semana pasada. Sumo peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Sí? La expresión, de hecho, ya la podría dejar así, pero uno piensa que la puede simplificar un poco, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan en el numerador y en el denominador, tengo números que son factorizables, ¿cierto? Que son múltiplos de 5. ¿Sí? Y más todavía, en una de ellas tengo un menos 30 a cuadrado b y en el denominador tengo 30. Entonces yo lo separé. ¿Sí? Yo escribí 25ab cuadrado partido por 30 menos 30 a cuadrado b dividido en 30. Entonces en la segunda fracción se simplifica el 30 y en la primera fracción me queda 5ab cuadrado partido por 6. Y eso va a ser, ¿cierto? Menos el a cuadrado b. Ahí me faltó un signo igual.
Voy al chat. Em, Muy bien. Jorge está comentando aquí que le dio lo mismo, pero expresado como AB factor de menos 6A más 5B partido por 6. Perfecto, súper bien. ¿Sí? Porque hiciste una simplificación. ¿Sí? Igual, en el contexto, y esto es importante de que lo observemos, porque en el contexto de la evaluación, ¿cierto? Va a haber una pregunta donde yo les voy a decir que tal expresión, ¿cierto? Es equivalente a, ¿sí? Una cosa como esta, por ejemplo, y es igual a, me estoy pensando en el certamen, y ustedes van a tener alternativa A, B, C, D, ¿sí? Vamos a 4 alternativas. Entonces van a tener que elegir una de esas alternativas, ¿sí? A lo mejor no está explícitamente la misma que ustedes construyeron, pero a lo mejor hay una que es parecida, o equivalente más bien dicho. No parecía, equivalente. Entonces eso tienen que estar atentos, ¿sí? Eso es algo que van a tener que estar atentos en el contexto del certamen. Profe, Luego, no se puede dar que, por ejemplo, nosotros la hayamos simplificado al máximo y la que pone usted la alternativa no esté simplificada. no, porque la simplificación que yo voy a escribir siempre va a ser al máximo, pero puede ser que no esté igual. Por ejemplo, en este caso es interesante, yo como justamente, espérame, ¿cómo se? Ya, espérame. En el chat me pusieron otra simplificación, que la voy a comentar al tiro, que es AB factor de 6A más 5B, todo eso dividido en 6. Es equivalente y es igual, y las dos están buenas, ¿te fijas? Entonces a eso me refiero, de que podría no ser exactamente igual a la que tú factorizaste, ¿te fijas? Pero por eso hay que estar atentos, por eso hay que poner atención a esto. O sea, obviamente las otras alternativas van a ser incorrectas, ¿te fijas? No es que voy a poner una alternativa que sea, dos que sean iguales, pero una más simplificada que la otra. No, va a ser, digamos, incorrecto. ¿Me explico, no? Sí, profe. Sí. Eso. Espero que haya quedado claro eso. Sí, nunca voy a poner algo así que sea como ambiguo, ¿sí? Yo evito ese tipo de cosas, ¿sí? Sí las he visto en algunas evaluaciones, debo de comentarlo, en algunas evaluaciones lo he visto, pero yo no encuentro ambiguo, así que no lo voy a poner, ¿no? Eso. Bien, entonces vamos a avanzar y vamos a comentar entonces ahora el tema de los productos notables. ¿Sí? Estos productos notables justamente resultan súper útiles. ¿Quién me dijo la otra vez? No sé si fue este curso o en otro a principios de año, me acuerdo, o alguien me dijo una vez, y me dijo así, mi profe me dijo que esto de los productos notables no era para nada útil y que en la U nunca se usaban, ¿sí? Y que no era importante sabérselos de memoria. Y yo no sé de dónde habrá salido ese profe, porque en realidad sí son importantes. Los productos notables, de hecho, nos aparecen, pero en muchos problemas, pero yo diría que como al revés. No es como que en un certamen, digamos, o en la asignatura de ingeniería, te pregunten, te digan, ¿cuáles son los productos notables? O desarrolla tal o cual producto notable. Eso no te lo van a preguntar. Y yo creo que incluso productos notables ni siquiera como que uno pasa mucho tiempo estudiándolos en la U, ¿sí? Porque uno asume que los estudiantes ya se lo saben, ¿sí? Y entonces más bien los vas a tener que utilizar. Los vas a utilizar cuando resuelvas una ecuación cuadrática, cuando resuelvas otro tipo de ecuaciones, cuando estés trabajando con funciones, etcétera, ¿sí? Así que esto es algo que realmente es importante. Ya. Lo importante justamente es las palabras, me gusta a mí mucho esto, porque se llaman productos notables. ¿Qué significa esto? Que son productos y que son notables. Es como así como que cae de maduro a qué nos referimos. ¿Cierto? Hablamos de fórmulas que se relacionan con multiplicación y que son importantes. Eso es lo que significa la palabra notable. Los más conocidos son justamente los que habíamos estado comentando recién: el cuadrado del binomio, la suma por diferencia, cubo de binomio, suma de cubos y diferencia de cubos.
yo les sugiero a ustedes que los que no se lo saben de memoria, ¿cierto? Hay distintas estrategias. Por ejemplo, a algunas personas les gusta recitarlo y dicen, no sé, el cuadrado del binomio es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Casi como si fuera un poema, ¿sí? Hay algunas personas que, o a mí me pasa en realidad, bueno, los productos notables, pues que, porque te digo que me los aprendí hace cualquier rato. Eh, pero ahora, hoy en día, ¿no es cierto? Cuando yo necesito memorizar algo, lo escribo una y otra vez, porque eso me produce a mí algo, no sé, en mi cerebro, que me ayuda a memorizar, ¿sí? Hay algunas personas, de hecho la otra vez una chiquilla en clase me mostraba una foto, eh, estábamos así haciendo clase, y yo estaba hablando de no sé qué cosa que había que memorizar y ella me dijo, profe, mira aquí, y estábamos, era la foto de su pieza, esa era la foto que tenía en perfil y tenía pegaditos hojitas de colores con las fórmulas que estábamos viendo, ¿sí? Y esa es su forma de memorizar, ¿te fijas? Hay distintas formas, entonces cada uno de ustedes tiene que buscar cuál es la que les hace más sentido a uno. No todos aprendemos de la misma forma, ¿cierto? Y sobre todo memorizar es algo eh, que cada uno tiene que ver cómo le resulta más fácil para hacerlo, ¿no? Ese entonces es el cuento con esto de los productos notables. Ya. Ahora entonces, perdón, hay otros productos notables que quería comentar, que estos se llaman productos de dos binomios, ¿sí? Los productos de dos binomios se relacionan cuando yo escribo x más a, factor de x más b, o bien les voy cambiando el signo y voy escribiendo x más a, factor de x menos b, o bien x menos a, factor de x más b, y el último, x menos a, factor de x menos b. Estos últimos de Profe, los productos, dígame, es como un trinomio cuadrado perfecto, pero al revés. claro. Alguien nos casó, perdón, me devuelvo porque me pasé de largo con esto y faltaba describir. Perdón. Em, a todo esto también comentar que hay otros más, muchos otros más productos notables. Estos son los más requete contra importantes. ¿Ya? Ajá. Estos del producto de dos binomios que estaba comentando yo recién, em, les sugiero, esto no es que lo sugieran en realidad, lo vamos a comentar con especial énfasis un poco más adelante cuando resolvamos las ecuaciones cuadráticas, porque en ese contexto una de las estrategias que nosotros usamos es justamente esto de factorizar, ¿sí? Entonces, lo usamos pero al revés. Te fijas, yo voy a ver, por ejemplo, no sé, em, una expresión x cuadrado más 6x más 5, no, 5x más 6, y voy a decir, a ver, ¿qué dos números multiplicados me dan 6, sumados me dan 5? ¿Te fijas? Ese tipo de razonamiento, digamos, lo vamos a usar mucho, este tipo de producto notable. ¿Ya? ¿Puedo pasar con la otra hojita? ¿Sí? Tururún. Pregunta. Ujú. Claro, es que justamente está Mira, Sebastián aquí ha comentado algo que es bien interesante, porque en realidad y en teoría yo no necesito saberme de memoria ninguna de estas cuestiones, porque yo las puedo resolver. Te fijas, el mismo cuadrado del binomio, si yo multiplico x más a por x más a, o ¿cómo lo llamé acá? Perdón, le voy a retroceder porque ya se me olvidó cómo lo escribí. A más b. El cuadrado de binomio, ¿cierto? Es a más b al cuadrado. Si yo escribo a más b por a más b y lo resuelvo, ¿cierto? Y lo distribuyo, lo calculo, voy a obtener exactamente lo mismo, ¿sí? La gracia, ¿cierto?, de sabérselos de memoria es que, primero, me va a ahorrar tiempo cuando tenga que hacer algún ejercicio. Y segundo, me va a ayudar cuando estoy en el proceso que es a la inversa. Te fijas, cuando yo tengo una expresión algebraica y yo la quiero factorizar, ¿sí? Porque ahí la voy a reconocer.
¿Te fijas? Voy a ver una x cuadrado más 2x más 1 y voy a decir, oye, ese es el cuadrado del binomio de x más 1 y lo escribo como x cuadrado. No, lo escribo. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, esto de los productos notables es útil. ¿Sí? Sobre todo en ese contexto. ¿Ya? Y como mencionaba, esto, hoy en este momento no estamos listos para esto del producto de dos binomios. ¿Sí? Pero lo vamos a retomar justamente cuando estemos en los productos notables. A todo esto, algo que no comenté acá, pero que sí está en el apunte justamente de esto de las expresiones algebraicas, es el tema de las demostraciones. Porque estos productos notables son verdaderos siempre. Aquí nos enfrentamos a una igualdad que se cumple siempre. ¿Sí? Cualquiera que sea, en este caso, por ejemplo, que dice x más a factor de x más b, igual a x cuadrado más a más bx más ab, eso se verifica siempre, cualquiera que sea el a, cualquiera que sea el b, cualquiera que sea la x. ¿Sí? No hay un contexto de decir, voy a resolver esto y encontrar la solución de... No, porque siempre es verdadero. ¿Se fija? También vamos a volver con esa idea después, más adelante, cuando estemos trabajando con ecuaciones. ¿Ya? ¿Y cómo hago una demostración? Eso también me gustaría comentarlo. Champlin, parece que dejé de compartir, pero fue sin querer queriendo. Y aquí quería comentar justamente algo chiquitito sobre que es muy importante en matemática, son lo que se llaman las demostraciones. ¿Sí? Existen distintos tipos de demostraciones en distintos contextos, ¿cierto? Y ustedes las van a estudiar en matemática después ya en la universidad. Nosotros no vamos a hacer grandes demostraciones, en realidad una demostración que podríamos hacer, ¿cierto? Es justamente la que estaba comentando recién. Cuando yo digo el cuadrado del binomio, ¿cierto? Cuando yo digo a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado, eso es verdadero, ¿cierto? Y es verdadero siempre, porque cuando yo digo a más b al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo mismo que decir a más b, factor de a más b. Entonces, cuando distribuyo a por a, me da a cuadrado, a por b me da a por b, b por a me da b por a, más b por b me da b cuadrado. Entonces, lo que yo obtengo justamente es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que muchas veces algunos estudiantes dicen, es que viste que es inútil, ¿para qué me la voy a aprender de memoria si lo puedo hacer así, lo puedo desarrollar? Entonces, pero creo yo también que esto es válido todo lo que estaba comentando, porque mira todo lo que tuve que escribir. Si me lo sé de memoria, llego y lo escribo nomás, lo desarrollo del tiro. Entonces, me ahorro tiempo. Y la segunda parte de eso, como comentaba, lo vamos a vivir, por decirlo de alguna forma, o lo vamos a verificar cuando estemos resolviendo ecuaciones. ¿Sí? Cuando yo observo una expresión algebraica en el contexto de una ecuación y reconozco, este es el cuadrado del binomio. ¿Sí? O voy y reconozco y digo, mira, aquí yo tengo el producto de dos binomios. ¿Sí? Y lo uso. ¿Sí? Pero eso, como dije, es algo que esa parte la vamos a analizar ya después en el contexto, ¿cierto?, de las ecuaciones. ¿No? Bien, eso es. Entonces, ahora sí que vamos con la parte grupal. Estos ejercicios, ¿cierto?, que vamos a hacer a continuación. No tiene nota, no se asusten. Dice aquí ejercicio grupal y salen nueve cosas que hay que reducir. No es que lo vamos a hacer todo, sino que vamos a hacer grupos, ¿sí? Vamos a hacer grupos y vamos a todo esto ahora estaba pensando que esto debía haberlo puesto en el aula. Yo lo voy a subir de inmediato al aula, este archivo, para que lo tengan. Y voy a dividir los grupos en 9, voy a hacer 9 grupos, ¿ya? Y entonces cada grupo tiene un número y cada número entonces corresponde al ejercicio que tienen que hacer. ¿Me explico? Bien, entonces vamos a... ¿Dónde estaba esta cosa del dividir el aula? Espérenme, dame tupir.
Breakdown. Ya. Y entonces voy a hacer 9. 9 grupos y subo enseguida el archivo. Son 9 grupos, sí. Hola, grupo número 1. Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Se, enten- bien. se entendió cuál es la idea, cierto? Sí. ¿Alcanzaron a anotar cuál es el ejercicio que les toca? Yo saqué pantallazo y lo mandé al grupo. Perfecto. Entonces la idea es que trabajen en este ejercicio. Es bien cortito, así que lo pueden resolver de inmediato. La idea es que también de inmediato ustedes empiecen a poner de acuerdo y que se pongan de acuerdo porque, como comentaba, ustedes van a ser el grupo 1 y yo ya lo tengo más o menos lista este trabajo grupal. Se los voy a mandar en estos días. Espero que el fin de semana yo creo que lo voy a mandar. Entonces, para que empiecen a trabajar. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Me quiero cambiar de grupo. Leave Breakdown Room. Ay, ¿será esa opción? No sé, no me entró la duda. Ya, me voy a ir de aquí. Chao, pescado. Ok. Chao. Chao, profe. Chao. Leave Breakdown Room. Eso voy a tener que hacer.